Esta historia trata de un chico común llamado Kim Jong-do. Llevaba una vida sombría y ordinaria. Iba a la escuela. Nadie lo notaba allí. Incluso a sus padres les importaba poco. Ni siquiera los maestros lo llamaban en la lista de asistencia. Hasta que un día todo cambió. Y comenzó un verdadero apocalipsis. Fue entonces cuando Jong-do comprendió la ventaja de ser invisible, incluso para los monstruos. Todo comenzó con un pez muerto, el primer signo del apocalipsis. Como resultado de investigaciones, se descubrió que la causa era un virus, justo como en una típica película de terror, ¿verdad? Debido a las malas condiciones climáticas, el derretimiento de glaciares, un patógeno mortal y bla, bla, bla. Todo como siempre. Jong-do, como siempre, se preparaba para ir a la escuela, alimentando a sus mascotas. Luego se puso los zapatos y se despidió de su madre. Pero ella no reaccionó. Un típico perdedor. En la escuela, nuevamente nadie lo notó, ni siquiera los maestros. En el camino a casa, como siempre, pensaba en por qué ir a esa escuela en absoluto. De repente, alguien lo llamó. Finalmente, algo interesante estaba por comenzar. Una compañera de clase le gritaba, diciendo que debía ayudarla a limpiar. Jong-do estaba sorprendido de que alguien le hablara, pero dijo que no era el encargado en absoluto. La compañera de clase dijo que incluso estaba escrito en la pizarra que Jae-hyun Choi era el encargado. Y ahí fue cuando Jong-do se dio cuenta de que lo habían confundido nuevamente. Así que simplemente se dio la vuelta y siguió caminando a casa. El sombrío Jong-do, de mal humor, caminaba escuchando música. Lo hacía incluso para que nadie lo interrumpiera. Después de todo, nadie se dirige a las personas con auriculares. De repente, alguien pasó corriendo junto a él gritando. Jong-do se dio la vuelta, sintiendo curiosidad por alguna razón, pero cuando miró hacia atrás, no podía creer que no era una broma, porque frente a él había un monstruo. Pero aún era temprano para Halloween. De miedo, los auriculares de Jong-do cayeron de sus oídos. Cayó al suelo, pero el monstruo simplemente pasó de largo. Ni siquiera le interesaba. ¿Podría haber algo más insultante? En ese momento, la radio anunció una emergencia en todo el país. Y cerca, el monstruo comenzó a devorar a un transeúnte común. Alguien caía por la ventana. Comenzó un verdadero apocalipsis. Oh, sí. Finalmente, algo interesante estaba por suceder. Pero saben, en realidad, había ventajas en no ser notado. Porque nadie te nota, sin excepción. A veces, se desea ser invisible. Los monstruos vagando por las calles recordaban constantemente el apocalipsis, pero la humanidad aún no había llegado a su fin. Después de todo, Jong-do aún sobrevivía. ¿Por qué sobrevivió? No le interesaba. Aunque la respuesta era bastante obvia. Todo parecía una vida normal en la ciudad. La gente iba de un lado a otro. Pero el problema era que no eran personas. Bueno, casi todos. Llegó la mañana y alguien entró en una cafetería. Todo allí parecía como después del apocalipsis. Muebles esparcidos, suciedad y sangre. Pero no entró un monstruo. Era la chica de la escuela que confundió a Jong-do. Ella vio que había un monstruo en la mesa. Le dio un golpe en la cabeza con un bate. Cero reacción. Después de lo cual pensó por un segundo. Y luego decidió que necesitaba encontrar algo para comer. Pero luego algo la invadió. De repente, levantó el bate y estaba a punto de golpear al monstruo. Como si algo la detuviera en el último segundo. Ese sonido. Ella no notó a Jong-do, que estaba sentado cerca comiendo algo. Jong-do nuevamente no fue notado, como era habitual. Ella quería acercarse con cuidado, pero las botellas de bebida tenían otros planes. Jong-do escuchó el sonido y se dio la vuelta bruscamente. Justo estaba comiendo, con la boca llena de comida. No sabía qué decir. Detrás, un monstruo se levantó. De repente, todos los monstruos comenzaron a salir. Aparecían como de la nada. Los eventos se trasladaron al pasado, donde había estado entrenando hasta perder el conocimiento. Corrió durante un tiempo considerable. Pero al entrenador nunca le parecía suficiente. De la rabia incluso lanzó el cronómetro, después de lo cual comenzó a gritar que podía hacerlo mejor y que estaba completamente desganada. Y luego ordenó que corriera una vez más y dio la señal con un silbato. De repente, las puertas se abrieron de golpe, y esa misma chica ya estaba huyendo de los monstruos. Los duros entrenamientos y el estricto maestro dieron sus frutos. Seguramente por eso sobrevivió. Jong-do corrió tras ella. Vomitó su desayuno, que ya tenía parásitos, pero no tuvo tiempo de correr mucho. Cayó de cara al suelo,
tropezando con un monstruo que yacía en la entrada. Jong-do permaneció en el suelo un rato. De repente, alguien se acercó a él y comenzó a reírse. Era un niño pequeño. Bromeó si Jong-do iba a dormir allí. El adolescente se levantó y se fue de inmediato, pero el niño lo seguía. Jong-do lo llamaba Samshik y le preguntó si había visto hacia dónde había huido esa persona. Samshik dijo que Jong-do probablemente se había golpeado la cabeza, ya que todas las personas se habían convertido en monstruos. Jong-do se enojó y le ordenó que se fuera si iba a decir tonterías. Y el adolescente corrió rápidamente. Jong-do corría por las calles. Miraba a su alrededor para encontrarla. Y de repente, escuchó unos gritos. Ella estaba luchando. Un monstruo intentaba devorarla con mucha insistencia. La chica se acurrucó en una esquina y gritaba para que el monstruo la dejara en paz. De repente, alguien agarró al zombie y lo arrastró lejos. Ella no podía creer lo que veía, pero no había tiempo para asombrarse. Así que rápidamente cerró esas puertas. Cuando llegó el silencio, finalmente pudo pensar en lo que había sucedido, pero no había explicaciones. De repente, cayó al suelo de forma abrupta, aterrizando dolorosamente sobre su trasero. Fue Jong-do quien abrió la puerta y la empujó accidentalmente. No la notó, cerró la puerta. Quería abrir otra puerta, pero la manija estaba cerrada. Así que llamó a la puerta y preguntó si estaba bien. De repente, un cuchillo fue apuntado a su cara. Así es como se agradece el rescate. Ella estaba enojada y agresivamente dispuesta. De repente, Jong-do lo recordó. Se le cortó la lengua al darse cuenta de que ella había sobrevivido. Jong-do gritó para que se calmara, ya que sabía cómo se llamaba. La llamó Ju-myung, y eso realmente la hizo detenerse. Ella preguntó de dónde sabía Jong-do su nombre. El adolescente le pidió que se calmara, ya que en realidad la había salvado. Jong-do dijo que probablemente no lo recordaba, ya que ni siquiera sabía su nombre, pero estaban en la misma clase. Jo-myung no podía creerlo, ya que juraba que veía a Jong-do por primera vez justo ahora, y aún en medio de monstruos. Él respondió que lo entendería si ella lo confundía con uno de los zombies. Ambos adolescentes admitieron que no habían visto a nadie vivo en mucho tiempo. Jo-myung se calmó y agradeció a Jong-do por salvarla. Luego preguntó por qué él aún estaba allí, porque claramente no era para salvarla. Jong-do confesó que estaba buscando a su madre. No podía encontrarla solo. Por eso pedía ayuda. De repente, apareció por la ventana Samshik y le dijo a Jong-do que era un tonto, ya que todos ellos se habían convertido en monstruos. El adolescente preguntó por qué lo había estado persiguiendo. Jo-myung estaba en estado de shock. El sudor le corría por la cara y no podía creer lo que veía. Porque Jong-do estaba hablando con un monstruo y trataba de empujarlo por la ventana. Incluso el apellido estaba en el monstruo. Jo-myung le preguntó por qué estaba hablando con ese monstruo en absoluto. De repente, Samshik se deslizó de las manos de Jong-do y saltó hacia Jo-myung. La chica sacó un cuchillo de forma reflexiva y se preparó para clavarle el cuchillo a Samshik. Pero de repente, Jong-do agarró al pequeño sinvergüenza por la capa y lo arrojó de nuevo al suelo, una vez más salvando la vida de Jo-myung. Le dijo que tenía a Samshik, así que todo estaba bien. Jo-myung preguntó qué había de normal en eso. De repente, monstruos irrumpieron en la habitación. Eran en gran número y todos se abalanzaban sobre la gente. Los ojos de Jo-myung se abrieron de par en par y comprendió que era hora de salir de esa locura. Ella corrió rápidamente por la calle, pero los monstruos la estaban alcanzando. ¿Por qué entonces no tocaban a Jong-do? De repente, uno de los monstruos se lanzó hacia Jo-myung, pero ella logró esquivar y corrió rápidamente en otra dirección. De este modo, tuvo una ventaja para escapar. Aterrizó en otro patio, más tranquilo. Cuando vio que nadie más la perseguía, entonces pudo relajarse y entrar en la casa tranquilamente. Abrió la puerta y se desplomó justo en el pasillo, totalmente sin fuerzas, ya que había soportado tanto estrés, y tantas preguntas quedaron sin respuesta. De repente, alguien le habló. Jo-myung se asustó de nuevo. Era un hombre común, que se sorprendió de que la puerta estuviera abierta. Jo-myung sintió un escalofrío al ver a ese extraño. Por alguna razón, le parecía aterrador. Vio que el hombre estaba sosteniendo un martillo, y en el suelo había una chica semidesnuda con las manos atadas. Algo rojo goteaba del martillo y de las manos del hombre. Él comenzó a acercarse a ella, dejando tras de sí un rastro de sangre. Jo-myung empezó a tirar de la puerta en pánico, pero ahora no se abría.
El corazón de la chica latía desenfrenadamente. No había sentido un miedo así en mucho tiempo. El hombre se dirigía hacia ella con paso lento. No mostraba ninguna emoción. Jo Myung suplicaba que la puerta se abriera. De repente, alguien simplemente giró la cerradura. Era ese hombre. Preguntó tranquilamente si Jo Myung se había equivocado de dirección. En ese momento, el corazón de la chica casi se le salió del pecho. Él continuó hablando tranquilamente, diciendo que siempre había problemas con esas puertas, especialmente con esta. Hubo una pausa. El hombre miraba a Jo Myung. Vio el cuchillo, así que entendió que ella estaba lista para atacar. Por lo tanto, se dio la vuelta y se fue, diciendo que había tenido demasiados problemas últimamente y que no quería asustarla. Luego añadió que si ella se interponía en su camino, ya no se disculparía, así que le pidió que se fuera por las buenas. Jo Myung cerró la puerta de golpe. Esta vez finalmente se abrió. De repente, el hombre se detuvo. Una sonrisa apareció en su rostro y añadió que Jo Myung se fuera, pero no estaba seguro de que ella pudiera salir de allí. La chica abrió la puerta. Frente a ella había un montón de monstruos. ¿Cómo habían llegado aquí tan rápido? En su rostro había miedo, pero no había elección. Era mejor huir de allí. Los monstruos eran mejores que los humanos. De repente, un martillo se cernió sobre su cabeza, como si estuviera a punto de golpearla. Mientras tanto, Jong-do caminaba y ordenó que dejaran de seguirlo. Samshik estuvo de acuerdo, pero continuó caminando. Jong-do volvió a decir que no lo siguieran. Samshik estuvo de acuerdo, pero siguió adelante. Entonces Jong-do no pudo soportarlo más. Se dio la vuelta y gritó al niño para que dejara de moverse y se quedara quieto. Estaba molesto porque Samshik había arruinado su única oportunidad de encontrar a su madre. De repente, después de estas palabras, el niño simplemente se rió en voz alta. Le dijo a Jong-do lo divertido que era, porque en este caos en la calle solo había monstruos, y era muy tonto pensar que se podía encontrar a un humano aquí. Habiendo sido invisible durante muchos años, Jong-do comprendió que esconderse en la multitud no era difícil. A menudo lo olvidaba, que ellos eran monstruos. Quizás él también se había convertido en un monstruo. Jong-do dijo que tenía que comprobarlo y le puso un casco a Samshik. Dijo que el casco le quedaba perfecto en su gran cabeza. Samshik dijo que incluso le gustaba. Y luego añadió que había estado sintiendo ese olor durante mucho tiempo. Jong-do preguntó sobre qué olor hablaba Samshik. No podía oírlo a través del casco. De repente, el niño dijo que olía a la chica que habían visto. Entonces una sonrisa apareció en el rostro de Jong-do. Estaba feliz y quería averiguar rápidamente de dónde venía el olor. Mientras tanto, los eventos regresaron a esa extraña casa. Jo Myung se despertó de un salto. Estaba en alguna habitación, en la cama. Tenía una cuerda en la mano. Parecía que la habían atado. Y su cabeza dolía mucho. Simplemente ardía. Vio sangre en sus dedos. Tenía una herida en la cabeza. De repente, Jo Myung escuchó una voz que gritaba y se disculpaba. Había una pelea. Alguien intentaba escapar mientras no estaba. Jo Myung asomó con cuidado desde detrás de la puerta para ver qué estaba sucediendo. Ese hombre sostenía a su víctima por la cara. Ella temblaba de miedo y él de rabia. Después, la arrojó bruscamente con su pie. La mujer decía que quería vivir. El hombre respondió que entonces no debería haber matado a su esposa, ya que ella tampoco quería morir. Sus manos estaban muy bien atadas. Ella dijo que no podía hacer nada en ese momento, y suplicó que la dejara ir. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera. De sus ojos brotaron lágrimas y suplicó que la dejara ir a cambio de cualquier favor. Entonces el hombre dijo que quería el kimchi guisado de su esposa, o mejor aún, la sopa de fideos de su esposa o rábanos en escabeche. La pobre mujer dijo que haría todo lo que él pidiera si tenía los ingredientes. De repente, un martillo se cernió en el aire. El hombre preguntó cómo no entendía que eso era imposible. Añadió que discutirían esto cuando ella despertara. De repente, el martillo cayó justo frente a la mujer. Y detrás del martillo, el hombre también cayó. Jo Myung lo golpeó con un jarrón y lo dejó inconsciente de inmediato. Mientras tanto, Jong-do llevaba a Samshik en brazos, quien se estaba divirtiendo mucho. De repente, el niño dijo que sentía ese olor de nuevo. Pero Jong-do no reaccionó, solo corría más rápido. Samshik notó que algo extraño estaba sucediendo y preguntó por qué Jong-do de repente se había quedado en silencio. Después de eso comenzó a patear con fuerza con las piernas y las manos, lo que llevó a que Jong-do simplemente tropezara con la basura.
y cayó de nuevo con un fuerte golpe. Mientras tanto, Sam-shik siguió adelante rápidamente. Mientras tanto, Ju-myung desataba a la pobre y trataba de entender qué estaba sucediendo en absoluto. La mujer dijo que él estaba loco y contó que cuando Ju-myung le golpeó la cabeza, al loco le dio pena, que la llevó a la habitación. Simplemente estaba loco. Jo-myung trajo ropa para la chica, le dijo que se vistiera para que pudieran sacar el cuerpo. De repente, notó algo. Ese hombre se había despertado y comenzó a hablar. Dijo que sentía pena y se disculpó. Su víctima comenzó a temblar. Él la había asustado tanto que solo con su voz no podía moverse. El hombre comenzó a levantarse y preguntó por qué decían que estaba muerto. Después de eso, de repente su estado de ánimo cambió y comenzó a gritar que ella no tenía conciencia en absoluto y que le importaba poco que hubiera matado a su esposa. De repente, el loco simplemente vomitó en el suelo. El cabello de las chicas se erizó, por lo que vieron. El hombre extendió su mano temblorosa y preguntó si sabían cómo era perder a su amada esposa. Su rostro comenzó a deformarse, los dientes se pusieron amarillos y su boca se llenó de saliva. Comenzó a transformarse en un monstruo. Los eventos se trasladaron al pasado. Allí estaba ella junto a la ventana y se tapó la boca con las manos. Luego agarró un cuchillo. El loco con el martillo golpeaba la puerta y pedía que le abrieran, ya que la había visto hace un momento. La chica lloraba mucho y no sabía qué hacer. Y luego le dijeron que esperara, ya que algo estaba sucediendo y volverían pronto. Detrás de ellos venían monstruos. Estaban en grave peligro. La chica escuchaba muchos gritos y golpes detrás de la puerta. Cuando cesaron, ya eran gritos humanos y llantos. La chica se levantó y se acercó a la ventana. En el suelo había mucha sangre y cadáveres de monstruos, y el hombre sostenía a su esposa. Ella observaba todo desde la ventana. En ese momento, sentía mucha pena, pero en primer lugar pensaba en sí misma y en su seguridad, y tenía derecho a ello. Los eventos regresaron a la realidad, donde de alguna manera debía pagar por su deseo de estar a salvo. El hombre que se transformaba en monstruo quería devorar a su víctima y prometía mostrarle lo que era perder a un ser querido. Pero no tuvo tiempo de atacar a la chica, que no podía moverse del miedo, cuando nuevamente le golpeó con esa olla. Esta vez, Ju-myung golpeó más fuerte. Pero eso tampoco ayudó, el hombre seguía vivo. Era necesario pensar rápido en algo. El monstruo loco se acercaba a ellos, el tiempo se agotaba, pero Ju-myung tenía un cuchillo. De repente, alguien la empujó hacia adelante por la espalda. Jo-myung ni siquiera tuvo tiempo de notar esa traición que le habían infligido. Así fue como se encontró en los brazos del monstruo. El hombre alcanzó a su víctima, y ella cayó por la ventana, esa ingrata. Junto a ella también cayó el cuchillo de Ju-myung. Mientras tanto, el hombre abrió el armario que conducía hacia abajo y gritaba que esa escoria había escapado, así que le cortaría las piernas cuando la encontrara. Luego comenzó a arrastrar el cuerpo de Ju-myung. Después de eso la lanzó con fuerza, como si fuera un desecho. Ella se golpeó contra unas rejas de hierro. ¿Cómo podían estar en una casa normal? Luego el hombre tomó el cuchillo. Jo-myung volvió en sí en ese momento. Él dijo que había estado buscando a esa basura durante mucho tiempo y ella se lo había arruinado todo. El hombre dijo que debía haber matado a Ju-myung primero. De repente, aparecieron manos detrás de la chica. El hombre dijo que nunca había visto a su esposa tan feliz. Le pidió a su amada que comiera más despacio, porque después era difícil limpiar. Había demasiada suciedad. Y añadió que se aseguraría de que comiera bien. De repente, el hombre simplemente cayó. Hizo un ruido sordo al caer al suelo. Junto a él había un balde y un martillo. Jo-myung pudo liberarse de los fuertes abrazos de la esposa monstruo. De repente, el hombre se levantó de nuevo, pero ahora era completamente diferente, porque él también se había convertido en un monstruo. Los ojos de Ju-myung se abrieron de par en par. No sabía qué hacer. Su corazón latía más rápido. No quería morir. Comenzó a buscar rápidamente el cuchillo en el suelo, pero su mano fue atrapada por la esposa. Y en ese momento, Ju-myung entendió que era el final. Estaba indefensa. La habitación se llenó de salpicaduras de sangre, pero la sangre era del hombre, ya que Jong-do lo había golpeado con un hacha. Jo-myung inmediatamente comenzó a liberarse de las garras del monstruo, mientras Jong-do miraba en estado de shock lo que había hecho. Jo-myung finalmente logró sacar su mano. Después de eso, tomó el cuchillo. Miró por última vez a esa escoria.
Ahora ella controlaba las reglas del juego. Pasó un tiempo. Toda la habitación estaba cubierta de sangre. Jo Myung preguntó cómo Jong-do la había encontrado, pero no le gustó la respuesta, que algún monstruo loco conocía su olor. Pero Jong-do se defendió, diciendo que él mismo acababa de descubrir que Sam-shik era tan sensible a su olor. Jo Myung preguntó si pensaba que ella agradecería al monstruo, y en general, ¿quién se creía Jong-do? Dijo que estaba más cerca de los monstruos que de los humanos. Luego Ju Myung preguntó cómo pensaba lidiar con ese monstruo. Jong-do juró que mantenía a Sam-shik bajo control, pero su control se encontraba con ellos en la habitación. De repente, alguien se lanzó sobre Ju Myung desde atrás. Sam-shik agarró a la chica y comenzó a estrangularla. Jong-do agarró al monstruo por la capa y rápidamente lo separó del cuello de Ju Myung. Luego lo arrojó al suelo. Jo Myung tomó el cuchillo y se dirigió hacia Sam-shik. Le preguntó a Jong-do si se molestaría si ella mataba a ese monstruo, pero el adolescente le pidió que se detuviera. De repente, una enorme cara apareció por la ventana. Jong-do estaba en estado de shock y no entendía qué estaba sucediendo. Una mano gigantesca rompió la ventana y se introdujo en la habitación. Luego agarró a Sam-shik. Todo sucedió muy rápido. Jong-do cubrió a Ju Myung, pero Sam-shik resultó herido. Jo Myung estaba en shock. Su corazón latía descontroladamente. Luego apareció la boca del monstruo, enorme, ocupando toda la ventana. ¿Acaso se había comido a Sam-shik? El monstruo era del tamaño de toda la casa. ¿Cómo podía existir tal criatura? Parecía que se había ido. Jong-do permaneció ileso, y Ju Myung no era visible bajo él. Como siempre, al monstruo no le interesaba el adolescente. Mientras tanto, pasó un tiempo. A Ju Myung le dolía mucho la cabeza. Sentía que se volvía loca. Jong-do miraba por la ventana en busca del monstruo, al menos de alguno. Pero todo lo que quedaba de Sam-shik eran huellas de sangre. Jong-do se volvió hacia Ju Myung y le preguntó si conocía algún lugar seguro. Jong-do arrastró un armario hacia la puerta. Ju Myung se indignó, diciendo que no tenía sentido, porque el monstruo era simplemente gigante. Jong-do dijo que no había tantos edificios tan fuertes, y además había un sótano aquí, así que no era la peor opción. El adolescente sugirió revisar todo una vez más. Quizás había algún lugar que no estuviera cerrado. Pero Ju Myung ya se había dado la vuelta y se había ido a algún lado. Sacó alguna conserva de algún lugar y comenzó a comer. Comía con tanta avidez que incluso se quitó los guantes. De repente, algo la detuvo. Jong-do le dijo que no le prestara atención y continuara, que él se quedaría sentado por un momento. Pero Ju Myung respondió que ya había tenido suficiente. Recordó que Jong-do estaba buscando a su madre, pero nunca la había conocido. El adolescente confesó que en realidad no había visto a ninguna persona en todo este tiempo. Hasta que la conoció, por eso decidió que Ju Myung podría saber un lugar donde había sobrevivientes. Ella dijo que había oído que la gente usaba las escuelas como refugios temporales. Pero eso fue hace mucho tiempo y no estaba segura de que quedara alguien allí. De repente recordó que había visto a un par cerca de la escuela donde estudiaba. Jong-do la corrigió, diciendo que ellos habían estudiado juntos allí. Jo Myung no creía que realmente hubieran estudiado juntos, pero la escuela era la única en la ciudad. Luego recordó algo más. Dijo que habían pasado muchas cosas y que se había olvidado de agradecer. Pero mientras terminaba de hablar, Jong-do ya había desaparecido. Ni siquiera se dio cuenta de ello. El adolescente ya estaba en camino a la escuela. Se sorprendió de no haber pensado en ella antes, probablemente porque odiaba ese lugar. De repente, alguien llamó a Jong-do. Era Sam-shik. Dijo que había estado llamando a Jong-do durante mucho tiempo y que se había aburrido mucho solo. Jong-do estaba en shock. Sospechaba que no era fácil matar a los monstruos, pero no pensó que fuera tan difícil. Preguntó si Sam-shik ya no podía caminar, pero la respuesta era obvia. El niño preguntó a dónde iba Jong-do y pidió ir con él. Jong-do caminaba por caminos familiares. Dios cómo los odiaba. Desde la mochila hablaba Sam-shik. Preguntó a dónde iban. Luego preguntó qué era una escuela. Jong-do se sorprendió de que ese pequeño niño ni siquiera supiera qué era eso. Había muchos monstruos cerca de la escuela, en general como en todas partes. De repente, Jong-do escuchó un sonido, como si algo pasara. Le preguntó a Sam-shik, pero el niño no escuchaba nada. De repente, la expresión del rostro del adolescente cambió drásticamente. Vio detrás de sí a ese monstruo gigantesco.
Qué tan grande era. De cerca era aún más aterrador. Jo Myung abrió los ojos. Ni siquiera se dio cuenta de cómo se había quedado dormida. En ese momento, Jong-do regresó. Ella preguntó por qué había vuelto tan rápido. Luego preguntó por qué Jong-do estaba descalzo. Por alguna razón, él guardó silencio. Así que Joo Myung se dio la vuelta con irritación y preguntó qué había pasado. De repente, dejó de respirar por completo, aturdida y asustada. Incluso su cuerpo perdió el control y simplemente cayó sobre el sofá. Después de eso se deslizó al suelo. De repente, Jong-do se lanzó sobre ella, pero ahora él era un monstruo. El adolescente inmediatamente la mordió en el hombro. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Jo Myung intentó buscar el cuchillo en el sofá y lo clavó bruscamente en el cuerpo de Jong-do. Su mano ya estaba mordida. El proceso había comenzado. De repente, Jo Myung comenzó a sentir horribles dolores por todo el cuerpo. Se estaba convirtiendo en un monstruo. Así terminaría su vida y la humanidad en general. Como si de repente, Jo Myung se despertara bruscamente y saltara de la cama. Todo había sido solo un sueño. Fue al baño a revisar sus ojos. Jo Myung pensaba en Jong-do. Era muy sospechoso, pero no parecía tan malo, ya que tantas veces la había salvado. Y ni siquiera sabía su nombre, aunque no estaba claro si alguna vez se volverían a encontrar. De repente, Jo Myung volvió a escuchar esos extraños sonidos. Agarró el cuchillo que siempre llevaba consigo. Mientras tanto, afuera, cerca de la escuela, un enorme monstruo deambulaba. Su gigantesca mano atrapó a otro monstruo que pasaba cerca, después de lo cual el gigante simplemente se lo comió. ¿Se podría llamar esto canibalismo? Todo esto lo observaba el asustado Jong-do. Su mano temblaba, estaba en estado de shock y no sabía cómo actuar. El monstruo devoraba a sus semejantes. De repente, la criatura comenzó a acercarse a Jong-do. El adolescente estaba paralizado, simplemente observando. ¿Acaso el monstruo lo había notado? El monstruo se acercaba. Jong-do no podía moverse en absoluto. Su cuerpo simplemente lo traicionó. El monstruo se subió a un coche, como si simplemente hubiera esquivado una piedra. Por miedo, Jong-do cerró los ojos. Y cuando los abrió, el monstruo ya no estaba. Simplemente había pasado de largo, ignorando a Jong-do. No lo notó, como siempre. Mientras tanto, Jo Myung subía las escaleras y se indignaba por cómo se podía pensar que aquí era seguro. Se detuvo en el piso, parecía que el sonido provenía de la puerta. Jo Myung se acercó con cautela, sin hacer ruido. De repente, la puerta se abrió sola. Jo Myung se preparó para un ataque. Como si de repente se detuviera, ya que frente a ella había un niño. Se miraron a los ojos. Jo Myung le preguntó al niño quién era, pero el extraño simplemente se dio la vuelta y se fue. Jo Myung corrió tras él, tratando de averiguar a dónde iba. Pero el niño la ignoró por completo. Jo Myung notó que el extraño estaba buscando algo. Entonces decidió escribir en un papel dos preguntas. ¿Cómo se llamaba el niño y qué estaba haciendo? Se lo mostró al niño, ya que seguramente sabía leer. Pero eso tampoco dio ningún resultado. Jo Myung dijo que le molestaba que él permaneciera en silencio. De repente, el niño notó una salida. Y se dirigió hacia allí, pero Jo Myung lo detuvo. Le preguntó si el niño no tenía hambre. Jo Myung intentó explicar con gestos lo que quería de él, y el niño asintió. Después de un tiempo, ya estaba sentado a la mesa. Jo Myung buscaba en los armarios algo comestible, y parecía que tendría que salir a cazar comida, porque no había nada de comida en absoluto. Mientras tanto, Sam-shik finalmente habló, ya que había estado en silencio por miedo. Esperó a que el monstruo se fuera. De repente, Jong-do notó un coche cerca de la escuela. El adolescente sintió una sensación muy familiar. Jong-do decidió revisar el automóvil. De repente, encontró un teléfono allí. Tenía documentos. Una tarjeta de identificación de la ciudadana surcoreana Song Mi-ryeon. Jong-do se entristeció, ya que su madre había estado allí. Sam-shik de repente preguntó si el adolescente también olfateaba a las personas. Jong-do entró adentro. El adolescente dijo que estaba muy tranquilo, ni siquiera se oían ratones. Dudaba que realmente hubiera personas allí. Sam-shik se indignó de que Jong-do no le creyera, pero ese lugar realmente no parecía un refugio. Entonces decidió subir arriba. Pero allí tampoco había nada, solo huellas de una batalla. Un hombre estaba sentado en una silla, atado, con sangre saliendo de su boca, y no estaba claro si era suya. El hombre pidió algo más afilado que unas tijeras, pero no había nada útil.
Pero la mujer le dijo que hiciera menos ruido y más cosas, hasta que el señor Jinami regresara. Todo esto lo escuchaba Jong-do. En el suelo, el adolescente notó algo extraño. Huesos humanos en un balde. En ese momento, las personas hablaban sobre lo que querían comer carne joven, ya que ésta era demasiado vieja. Jong-do, por miedo y horror, se tapó la boca con la mano. Parecía que esos dos caníbales lo habían escuchado. La mujer dijo que podrían ser zombies y pidió que se ocuparan de ello antes de que vinieran por ellos. El chico dijo que ella se había vuelto completamente descarada, ya que también tenía manos y pies. A lo que le respondieron que todas las quejas eran para el señor Jinami, o ella podría contarlo ella misma. Se enojó, pero aún así se fue. En el camino se indignaba de que no sabía quién era ese Jinami. El hombre cruzó el umbral, miró a su alrededor, pero no había nada, solo una mancha de náuseas. El hombre preguntó si los monstruos se sentían mal, ya que no recordaba haber visto algo así. La mujer respondió que los monstruos solo vomitaban, y preguntó cómo el chico había sobrevivido tanto tiempo y añadió que él la irritaba mucho. Él dijo que no parecía haber zombies allí. Luego la mujer le dijo que se ocupara de los asuntos de inmediato, antes de que ese viejo despertara. El chico aceptó y ya quería entrar de nuevo, pero aún así sentía que algo no estaba bien. De repente, Jong-do se lanzó sobre él. En ese momento, la mujer se dio la vuelta y no vio nada. Así que decidió ir ella misma a ver qué había pasado. Agarró una pala que estaba cerca de la salida. Cuando salió, no podía creer lo que veía. Ese chico yacía en el suelo, cubierto de sangre. En ese momento también se lanzó sobre ella. Ella parecía completamente tonta e indefensa, pero golpeó a Jong-do con la pala, y fue tan fuerte como si un hombre enorme lo golpeara. El adolescente cayó al suelo y temblaba por completo. La mujer dijo que justo quería a alguien más joven y aquí estaba. Él se arrastró hacia ella. Ella se acercó más a Jong-do y olfateó, diciendo que había algo extraño en él, ya que no olía humano en absoluto, pero tampoco parecía un zombie. Jong-do lloraba y decía que era repugnante. Preguntó con voz temblorosa qué habían hecho para merecer esto. La mujer se rió y dijo que Jong-do era demasiado joven para entender, porque en medio de todo el caos, los adultos debían elegir ser humanos o monstruos. Cada maldita segunda dijo que no eran caníbales. Pidió no malinterpretar, ya que era la única forma de saber si Jong-do era humano o monstruo. De su boca caía saliva, era tan asqueroso. Después de lo cual, ella de repente levantó la pala. Jong-do lloraba y se despedía de su vida. Lo peor en un apocalipsis es morir a manos de un humano, no de un monstruo. Después de lo cual, toda la habitación se salpicó de sangre. La mujer arrojó la pala, ya no la necesitaría. De repente, esa repugnante señora notó algo. Algo en su mochila se movía fuertemente. Pensó que era un gato. A esas personas no les importaba qué comer, así que abrió la mochila. Samshik se lanzó sobre ella, y la mujer salió de la habitación gritando. Tropezó con su compañero de hábitos alimenticios y cayó. Mientras tanto, Jong-do volvió en sí por los gritos tan fuertes. Había perdido bastante sangre y sentía un dolor intenso, pero aún no tenía fuerzas para levantarse, y no tenía otra opción. Salió al pasillo, vio allí dos cuerpos, el rostro desfigurado de la repugnante señora. Se lo merecía por tal muerte. Cerca estaba Samshik, riéndose y diciendo que no había comido en mucho tiempo. Hablaba con una sonrisa a Jong-do, que por mucho que comiera, nunca podía saciarse. A veces Samshik lo asustaba. Mientras tanto, el hombre que iban a comer volvió en sí. Se sorprendió de cómo Jong-do había sobrevivido, aunque había perdido tanta sangre, y no lo recordaba de antes. El adolescente quería liberar al pobre hombre, pero él le dijo que probablemente era una mala idea, pues le parecía que ya estaba infectado desde hacía mucho tiempo. Malditos caníbales, ni siquiera podía averiguar si había estado infectado. Y luego dijo que Jong-do se veía muy triste. Por alguna razón, el hombre comenzó a llorar y dijo que el adolescente debía encontrarse con alguien. No había terminado de decir con quién, cuando de repente se cayó, y parecía que para siempre. Jong-do notó la ropa. Había tanta, rompía el corazón. El adolescente comenzó a revisar, pero por suerte, no había ropa de su madre. Pero entonces, ¿dónde podría estar y a dónde había ido? De repente, Jong-do notó una radio entre las cosas. No entendía si estaba desconectada. Le pareció que alguien estaba hablando. Jong-do decidió salir de esa pesadilla.
Samshik preguntó a dónde iban. El adolescente respondió que necesitaba descansar un poco porque estaba muy cansado. De repente, Samshik dijo que de nuevo olía a personas. Jong-do se dio la vuelta y no podía creer lo que veía. Porque en el autobús había una chica que temblaba y suplicaba ayuda. Parecía ser la que empujó a Ju-myung. Mientras tanto, el caníbal se despertó. Su cuerpo temblaba, intentaba levantarse, y su cabeza giraba fuertemente. Por eso no vio al monstruo frente a él. De repente, en ese momento alguien entró. El caníbal reconoció a Jin Hinam. Le pidió que le quitara esa porquería. El chico también reconoció a su tía Moonbok. Después se acercó con cautela y dijo que le había salvado la vida para que ayudara a su tía. Se sentó junto a ellos y dijo que era un tipo grosero e inútil. El caníbal se asustó tanto que comenzó a tartamudear y pidió que dejaran de bromear así y mataran ya esa porquería. Hainam estaba incluso en shock, y luego dijo brevemente y sin emoción que no quería. Quería ver cómo ese caníbal moría. Hainam estaba sentado junto a la pared y se disculpó por llegar tarde, porque cuando todos se dieron la vuelta, ella fue la única que apoyó. Aunque, para ser honesta, no era una buena persona, pero era más inteligente y fuerte que los demás. Pero no merecía morir así, a manos de un idiota que ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Hinam prometió vengarse de ese canalla, porque su tía habría hecho lo mismo. Le preguntó quién era esa persona. En la cama estaba Ju Myung tratando de arreglar la radio, que parecía estar rota. Así que abandonó esa idea y salió de la habitación. De nuevo, Ju Myung se sorprendió de a dónde había ido. En la sala vio a ese niño pequeño. Estaba mirando por la ventana al monstruo, y parecía que eso no le asustaba. Entonces Ju Myung cerró las cortinas, alejándose de ese horror. Luego acostó al niño en la cama y le preguntó si estaba bien. ¿Acaso quería morir? Pero se dio cuenta de que el niño no estaba asustado en absoluto. Así que no tenía sentido regañarlo. Esa casa era pesada y sólida, pero tenía demasiadas ventanas. Decidió llamarlo Nuna, como se dirigen las chicas mayores a los chicos más jóvenes. Le pidió que se quedara en la habitación mientras ella pensaba en algo. Jo Myung bajó al sótano. Había tantas cosas que hacer en esos 2 días que se había olvidado de deshacerse de los cuerpos. Pero decidió primero revisar la habitación que había allí. Se sorprendió al ver tantos materiales de construcción. Aunque no era sorprendente, en una casa así a menudo eran útiles. Así que Jo Myung tomó un martillo. Tablas. Jo Myung se subió a una silla y comenzó a cerrar las ventanas con tablas. Ahora era mejor y más seguro. Finalmente, Jo Myung terminó. Había muchas ventanas en la casa. Mientras tanto, Nuna se había quedado dormido mientras ella hacía reparaciones allí. Jo Myung decidió trasladarlo a la cama. Le provocó emociones tan tiernas, porque el niño dormía tan dulcemente como si no entendiera nada. De repente, Jo Myung escuchó unos sonidos afuera. Después se escucharon voces y bastante familiares. Era ella, la traidora. Jong-do la encontró en el autobús, pero no sabía cómo hablarle, porque la pobre temblaba y tenía miedo. Junto a la entrada había un monstruo y Jong-do entendía que la desconocida no podría salir a través de él. Así que hizo lo que tenía que hacer. Y fue el primero en entrar. Jong-do dijo que era el lugar más común para los monstruos, especialmente de noche. Así que le ofreció ir con él. Conocía el lugar mejor. La desconocida temblaba frente a la entrada y tenía mucho miedo de entrar. Dijo que no era la única casa y se podía buscar en otros lugares. De repente, la puerta se abrió sola en ese momento. Jo Myung empujó a la traidora contra la pared, aunque ella se estaba justificando, justo como antes con ese loco. Jo Myung ya dudaba de su verdad. Quizás merecía esos tormentos, porque tales ratas no tienen lugar en la sociedad. La traidora quería justificarse, pero a Jo Myung le molestó y simplemente la arrojó al suelo. Dijo que dudaba que la desconocida pudiera matar a alguna persona, pero parecía que se equivocaba. Jo Myung estaba furiosa y preguntó qué diría ahora la traidora, que también se volvió loca. De repente, Samshik habló. Dijo que aquí olía muy bien y había muchas cosas. Jong-do le pidió que hablara más bajo. De repente, se abrieron las puertas del dormitorio. De allí salió Nuna. La desconocida lo reconoció. Y el niño también a ella. Ella lloraba y dijo que estaba muy feliz de que él hubiera sobrevivido. Y luego lo abrazó fuertemente y dijo que lo sentía mucho. Estuvieron así un tiempo, mientras la traidora lloraba y se disculpaba. Entonces Ju Myung le preguntó a Jong-do qué le había pasado. Cuando de repente,
Alguien habló por la radio y preguntó si alguien escuchaba. Los eventos se trasladaron al pasado en un parque infantil. Era el mejor momento de la vida, la infancia. Pero parecía que no para todos. Jong-do y aquí nadie lo notaba. Los niños corrían y jugaban, pero él siempre estaba al margen. De repente, Jong-do decidió cambiar eso. Y subió por el tobogán. Los niños notaron eso. Jong-do no solo subió por el tobogán, se volvió más alto que todos. Ahora finalmente lo notaron. De repente, el pobre niño resbaló y cayó al suelo. De repente, alguien le preguntó a Jong-do por qué estaba allí tirado. Se despertó. Alguien lo llamaba para atrapar moscas, pero Jong-do no entendía quién lo llamaba. No podía moverse. Las manos estaban atadas. Era un sueño extraño o tal vez un recuerdo. Jong-do estaba atado junto a la pared. En esa prisión, con cuerpos, algo no estaba bien. Jong-do intentaba liberarse y entender qué había pasado. Quizás había hecho algo mal, pero en verdad no entendía nada. Y estaba tan fuertemente atado. Lo último que recordaba era cómo Ju Myung se lanzó sobre esa chica, pero luego no recordaba nada. De repente, la puerta se abrió. Alguien entró. Con un hacha, Jong-do. Era Ju Myung. Jong-do inmediatamente le lanzó preguntas sobre qué había pasado. Dijo que se despertó atado. Jong-do pensó que Ju Myung había venido a salvarlo. Pero ella dijo que tampoco entendía lo que estaba pasando y quería saber mucho. Jo Myung preguntó por qué Jong-do tenía la radio de su padre. Amenazó con romperle la cabeza si no daba una razón válida. Jong-do dijo que no sabía que era la radio de su padre. Y luego añadió que probablemente parecía que había robado su radio y matado. Jong-do preguntó si era cierto que Ju Myung había pensado en algo tan loco, pero él nunca había matado a nadie. Jo Myung se dijo que preguntaba porque ella misma no entendía nada, ya que él sabía tanto sobre ella y además tenía la radio de su padre. Jong-do explicó que le pareció que alguien estaba hablando de ella, por eso la tomó. Añadió que había encontrado la radio en la escuela y pensó que eso ayudaría a encontrar a su madre. Jo Myung indagó dónde exactamente Jong-do había encontrado esa radio y por qué su padre estaba en la escuela en primer lugar. Jong-do propuso ir allí, aunque era mucho más peligroso de lo que había pensado. Dijo que Ju Myung no debería ir sola, y él recordaba claramente en qué clase había encontrado la radio. Jo Myung sugirió ir juntos, si Jong-do no tenía objeciones. Así que los adolescentes salieron de casa. Jong-do preguntó si estaba bien dejar a un niño solo, a lo que Ju Myung le dijo que no planeaba convertirse en madre. Los dos se quedaron en casa y dormían tranquilamente. Mientras tanto, los adolescentes ya habían llegado a la escuela. Jong-do revisó todo y dijo que estaba limpio. Así que se dirigieron al patio de la escuela. El sol se ponía, era peligroso. En ese piso deambulaba Hinam. De repente, comprendió algo. ¿Cómo iba a vengarse si ni siquiera había visto quién la mató? Eso lo irritaba mucho. Incluso si lo encontraba, ¿cómo sabría que era él? No había ni una sola pista. Y Hinam no quería matar a personas inocentes. Se sentó en clase y simplemente pensó. Hinam decidió que no estaba tan molesto. Después de todo, ya se había vengado de muchas personas. De repente escuchó un ruido. Hinam se levantó de un salto. Mientras tanto, los adolescentes ya habían subido al mismo piso. Pero no había cuerpos ni monstruos. Jo Myung inmediatamente sintió un horrible y agudo olor por todas partes. Luego vio un cubo con huesos humanos. Incluso para ella, eso era demasiado. Entraron con cuidado en la clase. Se detuvieron al entrar para observar todo. De repente, Jong-do notó algo. Ese anciano. Al final se había convertido en un monstruo. Su lugar estaba vacío. Jong-do mostró el lugar donde había encontrado la radio. Y señaló ese montón de cosas. Jo Myung no sabía cómo estaba vestido su padre. De repente, Jong-do recordó algo. Cómo el monstruo lloraba y preguntaba si el adolescente también había perdido a alguien cercano. Entonces Jong-do preguntó a Ju Myung cómo era su padre. Hubo una pausa entre ellos, como si las piezas de un rompecabezas encajaran entre ellos. Jo Myung se preguntó si había visto a su padre, pero Jong-do no estaba seguro, solo había visto a alguien. Y dijo que el anciano estaba atado a una silla. Jo Myung se preocupó por qué lo habían atado. Jong-do explicó que unos locos habían torturado al hombre hasta la muerte, pero él los detuvo a tiempo. Quería incluso salvar a ese hombre, pero no pudo. Jo Myung se enojó porque Jong-do de repente se quedó en silencio. Quería saber qué pasó después. Resultó que Hinam estaba observando su conversación. Una sonrisa apareció en su rostro,
porque ahora entendía quién era el asesino. Decidió presentarse de inmediato. Entró en la habitación y saludó cortésmente a todos. Preguntó si eran de la misma edad. Hainam ignoró la pregunta de los adolescentes y dijo que realmente no entendía. ¿Cómo pudo suceder eso? No creía que su tía Moonbok hubiera muerto por culpa de Jong-do, ya que parecía que ni siquiera podría hacer daño a una mosca. Hainam sacó su espada. Después de eso llegó el silencio. Jo Myung preguntó a Jong-do qué estaba pasando y si lo conocía. Pero el adolescente lo veía por primera vez. Jong-do dijo que no sabía nada sobre ninguna tía. Hainam dijo con una sonrisa que pensaba en matarlos a ambos, para que Jong-do no estuviera tan solo en el camino hacia su tía. Les dijo que eligieran quién iría primero, pero hasta ahora nadie se había decidido. Así que Jinam dijo que decidiría él mismo, después de lo cual se lanzó de repente sobre los adolescentes. Saltó y quiso atacar desde arriba, pero Jong-do se esquivó. No se entendía de dónde sacaba este perdedor tanto valor y habilidades, pero eso lo salvaba cada vez. Jinam de repente entrecerró los ojos. Parecía que para él todo era un juego. Luego golpeó a Jong-do en el abdomen con su pie. El adolescente voló lejos y se golpeó la cabeza contra la pared. De repente, en el aire se escuchó el silbido de un martillo. Jinam se apoyó en su espada, y así esquivó el ataque de Ju Myung. Ella no esperaba eso, ya que todos sus oponentes hasta ahora habían sido monstruos torpes. Jinam se rió. Luego tomó su katana y dijo que habían caído en la trampa. Jinam saltó y se lanzó sobre Ju Myung. De repente, desde atrás, Jong-do se lanzó sobre él. Jinam, sorprendido, incluso dejó caer su espada. Jo Myung-no se quedó quieta y entendió que era su oportunidad. Así que agarró el martillo y lo levantó de nuevo contra Jinam. Pero incluso aquí ese canalla logró anticiparse a todo. Así que atacó a Ju Myung por detrás con su pie. Parecía que había estado preparándose toda su vida para esta batalla. Jinam agarró a Jong-do del cuello. Luego levantó al adolescente del suelo. Jinam dijo que no tenía nada en contra de él, pero tenía mucha hambre. Al escuchar esas palabras, a Jong-do le recorrieron escalofríos por la piel. Después de eso, Jinam simplemente mordió al adolescente. ¿Quién era él? ¿Un monstruo? ¿Un caníbal? Mucha sangre salpicó el suelo. Jong-do, en shock, no entendía nada. Hainam escupía y se quejaba de lo asqueroso que era. Dijo que era extraño, insípido y sucio. No entendía quién era Jong-do. Parecía una persona, pero no era humano. Hainam estaba sorprendido de quién era Jong-do. El adolescente no entendía nada en absoluto. Hainam de repente sonrió y dijo que Jong-do era igual que él. Añadió que había estado buscando a alguien como él durante tanto tiempo. Pero Jong-do no entendía nada y pensaba que Hainam se había vuelto loco. Hainam estaba tan feliz. Sus emociones lo abrumaban y no dejaba de hablar. Pero eso se convirtió en su error. Se dejó llevar por las emociones. Por lo tanto, su propia katana cortó la cabeza de Hainam. Más precisamente, su ojo. Jo Myung estaba en shock por haber hecho eso, pero tenía que hacerlo. Soltó la espada, sus manos ya temblaban. Hainam cayó. Después de eso, pocos sobrevivían. Mientras tanto, afuera ya se había oscurecido y había más monstruos. Jo Myung miraba por la ventana y monitoreaba la situación. Se dio la vuelta y preguntó qué debían hacer ahora. Jong-do seguía sentado en el mismo lugar. Jo Myung le proporcionó al menos algún primer auxilio. Pero Jong-do había perdido demasiada sangre. Ella estaba enojada y frustrada, porque ese idiota era como una gran astilla. Jo Myung se acercó más y le dijo a Jong-do que no era su culpa que Hainam estuviera herido, ya que solo quería ayudar. Jong-do permanecía en silencio y ni siquiera miraba, pero la sangre de la herida parecía seguir fluyendo. De repente, la mochila del adolescente comenzó a moverse fuertemente de nuevo. Jo Myung lo notó y se estiró para verificar qué había dentro, pero Jong-do la agarró bruscamente de la mano. Jong-do, que casi estaba muriendo, y dijo con voz débil que estaba bien. Jo Myung estaba aturdida y no entendía por qué había reaccionado así. Hablaron para ver si realmente Jong-do estaba bien. Y luego Ju Myung recordó a esa persona. Hablaban de aquel a quien había visto Jong-do y Ju Myung preguntó cómo era ese hombre. Jong-do comenzó a ponerse nervioso y dijo que ella no se parecía en nada a ese viejo, por lo que no continuó hablando. Esto enfureció a Ju Myung, ya que Jong-do ni siquiera conocía a su padre. Así que ella misma lo describió. Estatura media, cabello parecido a arbustos y barba, alrededor de 50 años. Parecido a un anciano por la barba.
Jong-do se quedó en shock. Su corazón de repente comenzó a latir con fuerza, ya que se parecía mucho a aquel a quien había visto. De repente, su boca comenzó a hablar sola y dijo que esa persona lucía completamente diferente, ni siquiera tenía barba. Y pensó que eran de la misma edad. Jo Myung le creyó y comenzó a pensar a dónde podría haber ido su padre. Pero si la radio estaba aquí, entonces su padre también debía estar aquí. Jong-do comenzó a rascarse la herida por el estrés y la mentira. De repente, el vendaje que Ju Myung le había hecho cayó al suelo. Ella se indignó de que Jong-do hiciera eso, pero luego se quedó sin palabras, ya que la herida en el cuello del adolescente sanó. El final de la clase estaba lleno de sillas y pupitres, y entre ellos se escondía la tía Moon Bok. Nadie la había notado hasta ahora, pero por alguna razón decidió levantarse y dirigirse hacia los adolescentes. Jong-do fue el primero en notarla. Nunca olvidará la cara del caníbal que quería devorarlo. Pero la ironía era que en el estado de monstruo, esa mujer era más segura. El infierno, un lugar donde los pecadores sufrían castigo. El infierno que conocía Jong-do se veía exactamente así. Pero el infierno en el que se encontraba en ese momento era completamente diferente. En este infierno existían monstruos, que eran incluso difíciles de describir. Pero Jong-do aún encontró algo en común con ellos. Cuando llegaba la noche, sus gritos se volvían más fuertes. Revivían como si nunca hubieran muerto. Pero muy recientemente, Jong-do se encontró con monstruos más sedientos de sangre. Se veían igual que cualquier otra de su especie, pero solo mostraban actividad por la noche, justo como las lechuzas nocturnas. Y no solo porque eran activos solo en ese momento del día, sino también porque atacaban a su víctima solo una vez. Jong-do rápidamente reconoció a ese monstruo, la lechuza nocturna, y interceptó el ataque, salvando a Ju Myung. Ella ni siquiera tuvo tiempo de entender lo que estaba sucediendo. Jong-do aplastó al monstruo contra la pared con su cuerpo. Jo Myung tampoco se quedó atrás y sacó una espada. Después corrió hacia el monstruo con ella. Le golpeó con la espada, pero él la atrapó con los dientes y la sostuvo firmemente. Jo Myung no entendía lo que estaba sucediendo, pero el monstruo pudo empujarla, ella cayó al suelo. La espada cayó cerca. Ahora Ju Myung tenía grandes problemas, porque el monstruo se lanzó sobre ella nuevamente. De repente, Ji-nam tomó la espada y le dijo a la tía Moon Bok que ya le había dicho que había una persona que siempre había estado buscando, y pensó que ellos eran precisamente los que necesitaban. Ji-nam simplemente tomó y le cortó la cabeza a su tía, por quien estaba dispuesto a comerse a una persona. Luego se disculpó y dijo que se negaba a vengarse. Ji-nam temblaba y apenas podía sostener la espada. Luego se agarró el ojo y dijo que casi no veía nada y que era cruel así, sacándole el ojo. Jo Myung estaba en estado de shock y no sabía qué esperar. Jong-do también tenía miedo y trataba de pensar en un plan de acción por adelantado. Ji-nam llamó a Ju Myung una cobarde y dijo que la salvaría de ella. Él bajó la cabeza, su cuerpo temblaba intensamente. De repente, la espada cayó al suelo, y detrás de ella también cayó Ji-nam. Jong-do estaba en estado de shock. Jo Myung también. No sabían qué hacer. Jong-do preguntó qué era todo esto. Los eventos se trasladaron al pasado, donde las madres de Ji-nam hablaban sobre una lagartija que podía regenerar su cola cortada. El médico explicó que los humanos también tienen ese gen y también regeneran células cuando sufren una lesión, pero solo durante las primeras horas. Pero ¿qué pasaría si se pudiera aumentar el tiempo de regeneración en una persona? El médico continuó diciendo que hace algunos años encontraron una bacteria en Siberia, en el permafrost. No murió porque constantemente regeneraba sus células. Al investigar, se dieron cuenta de que habían descubierto un gen único, el ERK, y propusieron probarlo. El médico dijo que entendía sus dudas y honestamente dijo que en medicina eso estaba prohibido por el momento. Todo porque fue bloqueado por personas que temían perder su trabajo. Pero el médico prometió hacer que el proyecto ERK fuera exitoso y que solo necesitaba que ella diera su consentimiento por un año y lo vería. Dijo que a la edad de Ji-nam ya debería estar jugando con otros niños y no podía vivir así toda su vida. Era una habitación llena de análisis, frascos, herramientas. Algunos registros que nunca vería el mundo. El médico llenó una jeringa con un líquido y lo inyectó en el brazo de Ji-nam. El niño estaba dormido. En el rostro del médico apareció una sonrisa satisfecha. Finalmente, su invento vería la luz. Los eventos regresaron a la realidad.
Jinam volvió en sí y parecía que veía como siempre. Se levantó y miró la habitación, porque no había nadie allí. Llamó a los adolescentes cobardes, ya que él les había salvado la vida y ellos lo traicionaron. Mientras tanto, ellos salieron del patio de la escuela. Además, ya era de mañana y era más seguro. Jo Myung le preguntó a Jong-do si podría ayudarla al día siguiente. Quería descansar y luego regresar a la escuela. Jong-do quería negarse, diciendo que ya habían buscado por todas partes, así que sería una pérdida de tiempo. Jo Myung dijo que su padre podría haber regresado. No podían quedarse sin hacer nada. De repente, pareció entender algo y preguntó de nuevo qué Jong-do había dicho sobre haber visto a su compañero de edad. Desde la infancia, Jong-do se había diferenciado de los demás, y él lo sabía. Destacarse entre la multitud era difícil. Jong-do siempre había estado sin atención, aunque se esforzaba mucho. Pero tenía un amigo, especialmente cercano a él. Le encantaba coleccionar insectos de diferentes tipos. Para Jong-do, ese amigo siempre fue el más valiente. Y además, siempre corría muy rápido. Y ese amigo era. Jo Myung sintió que Jong-do le ocultaba algo, ya que decía algo diferente. El adolescente intentó justificarse, pero en realidad solo mentía más. Jo Myung le pidió que fuera honesto con ella, ya que no tenía sentido. Le dijo a Jong-do que dejara de tartamudear y dijera claramente lo que estaba ocultando. Pero él comenzó a tartamudear aún más y a sudar profusamente, desviando la mirada. De repente, Jo Myung se lanzó sobre Jong-do. Estaba harta de las mentiras, pero sabía métodos para lograr lo que quería. Jong-do ni siquiera entendió lo que sucedió, y por eso simplemente cayó de espaldas. Después, Jo Myung lo agarró del cuello y lo apretó un poco, solo para asustarlo. Ella amenazó con un martillo y le ordenó que contara todo lo que había estado ocultando. Jong-do, con una voz tímida y suave, contó que había visto a su padre. Las lágrimas fluyeron de los ojos de Jo Myung. Preguntó qué había sucedido, pero la respuesta ya era obvia. Mientras tanto, los eventos se trasladaron a un lugar extraño. Parecía una prisión y allí paseaba Ji-nam. También había otro hombre, posiblemente un guardia. Al principio, ni siquiera reconoció al señor Ji-nam, pero se alegró de que hubiera regresado. El hombre contó que durante su ausencia se había manejado bien. Pero por la noche, algunas personas intentaron escapar. Se produjo un pequeño alboroto. Y luego el hombre recordó algo y preguntó por ese canalla. Y la tía Moonbok, el hombre preguntó por qué no estaban con ellos. Ji-nam simplemente y tranquilamente respondió que estaban muertos. Pero luego cambió de opinión y dijo que se habían convertido en zombies. El hombre notó que Ji-nam parpadeaba constantemente y preguntó qué había sucedido. Ji-nam dijo que solo le dolían los ojos, entonces el hombre le sugirió que le preparara algo de comida y se fuera a descansar. De repente, alguien mencionó el nombre de Jong-do y Ji-nam se volvió por alguna razón. En una de las jaulas estaba la madre de Jong-do, temblaba y repetía constantemente el nombre de su hijo. Jo Myung incluso dejó caer el martillo de sus manos. De repente, comenzó a gritar y a llorar con fuerza. Le resultaba tan difícil lidiar con esas emociones y la pérdida de su padre solo empeoraba las cosas. Gritó incluso a Jong-do y le preguntó por qué todos le hacían eso, tanto él como su padre. Cuando Jong-do corría con su amigo en la infancia, se cayó y se lastimó. De su herida brotaba sangre. Su amigo comenzó a llorar desconsoladamente. Y cuando Jong-do vio las lágrimas de Jo Myung, ella le recordó a aquel amigo de la infancia. Los eventos aún estaban en el pasado, en uno de los apartamentos. Los padres discutían fuertemente, rompían la vajilla y se echaban la culpa mutuamente. Jo Myung estaba sentada a la mesa. Se tapó los oídos con las manos para no escuchar los gritos de sus padres. Parecía que su madre le estaba siendo infiel a su padre, y eso no era lo que quería saber la pequeña niña. De repente, se escuchó un fuerte ruido y los gritos cesaron. Se hizo el silencio. Jo Myung decidió salir de la habitación. Se acercó a su padre y le preguntó dónde estaba su madre, ya que no la había visto. Las puertas del apartamento estaban abiertas. Jo Myung se acercó al balcón, hacia donde llevaban las puertas, y en su rostro apareció miedo y apatía. Desde ese día su familia quedó destruida. Su padre fue encarcelado por las quejas de los vecinos, y su madre. En un momento, Jo Myung se convirtió en huérfana, y así comenzó a vivir con su tía. Una mañana, Jo Myung olvidó sus documentos y su teléfono. La tía decidió traerlos ella misma.
Vio allí un mensaje de alguien, palabras cariñosas, corazones y cosas así. La tía se quedó paralizada por un momento, hasta que Ju Myung la apresuró. Decidió no decir nada. Después de todo, no tenía derecho a leer las conversaciones ajenas. En la escuela, Ju Myung hablaba con una amiga y rechazó la salida porque era el cumpleaños de Yonde. La amiga preguntó si Ju Myung había pensado en qué regalarle a su novio. Ella respondió tímidamente que solo cenarían en un café. La amiga comenzó a reírse y a preguntar qué harían después de la cena, pero a Ju Myung no le gustó eso y llamó a su amiga pervertida. De repente, apareció Yonde y llamó a su chica. Jo Myung se despidió de su amiga y se fue con el chico. Yonde dijo que había estado de guardia y por eso pidió que no lo esperara. Ju Myung ofreció su ayuda. Ella tomó la mano del chico, pero él no correspondió y dijo que se sentiría avergonzado frente a los profesores. Así que prometió terminar más rápido y venir a verla. Jo Myung estaba de pie junto a la clase y miraba su teléfono. Le molestaba que Yonde no leyera durante tanto tiempo. Tal vez aún estaba limpiando. De repente, la amiga de Ju Myung y Yonde se encontraron en la clase, y nadie podía comunicarse con Ju Myung. De repente, la tía de Ju Myung llegó a la escuela y le propuso irse a casa antes juntas. La tía nunca había hecho eso antes. En el coche comenzó un verdadero interrogatorio, ya que Ju Myung le había prometido a su tía que terminaría con Yonde. Tenía que cumplir sus promesas, porque la competencia estaba muy cerca. La tía le decía que no tenía sentido salir con alguien, ya que lo más importante era el entrenamiento. La tía le dijo a Ju Myung que los hombres eran muy cobardes. Ella no pudo soportarlo y dijo que su tía no sabía nada y solo fingía. Deberían sentirse avergonzados por eso. La tía dijo que era la última advertencia y que Jo Myung no debía volver a salir con él, pero la niña no estuvo de acuerdo. Yonde recibió un mensaje en su teléfono y dijo que algo estaba pasando de nuevo. La amiga de Ju Myung dijo que parecía que Yonde había sido traicionado de nuevo, ya que lo había visto así muchas veces. Dijo que sentía pena por Yonde, ya que siempre era lo mismo. Más aún, en su cumpleaños. De repente, ella propuso ir a comer juntos, en honor a la celebración. Preguntó si a Yonde le gustaba lo picante, pero el chico dijo que no mucho en realidad. Entonces ella comenzó a pensar en algo más que a Yonde le gustaría comer. Pero el adolescente se negó, dijo que todo estaba bien, pero estaba cansado y quería ir a casa. Parecía que esa fiel amiga había sido rechazada, y se fue rápidamente para no mostrar que estaba decepcionada. Pero Yonde, por alguna razón, no quería irse. De repente, la llamó para que esperara un momento. Sus mejillas se sonrojaron. Mientras tanto, Ju Myung cerró la puerta con fuerza y salió del coche directamente a la carretera. Ya en casa, la tía le dijo a Ju Myung que no se comportara como una niña consentida y que no le hablara de esa manera. La niña preguntó qué había hecho su tía por ella, ya que ni siquiera quería escucharla. La tía intentó culpar a Ju Myung, diciendo que había hecho una promesa y no la había cumplido, pero resultó que la niña simplemente había sido forzada. Entonces la tía preguntó si Ju Myung quería seguir saliendo con alguien, después de ver lo que había hecho su padre. Esa fue la gota que colmó el vaso. La niña no pudo soportarlo y se enfureció, gritándole a su tía. Dijo que su tía no sabía nada sobre su padre y se fue a su habitación. Pero parecía que a la tía no le importaba en absoluto que había herido a Ju Myung. Su mejor consuelo era fumar un cigarrillo. Al día siguiente, Ju Myung tuvo una pelea con Jong-do porque él no quería hacer guardia. Aunque resultó que Ju Myung simplemente lo había confundido con otro chico y la guardia no era de Jong-do. También tuvo problemas con Yonde. Él ni siquiera leía sus mensajes. De repente, alguien llamó a Ju Myung. Era Yonde. Dijo que su teléfono se había roto y que la estaba buscando en la clase. Jo Myung quería explicarle lo de ayer, pero Yonde la interrumpió diciendo que no estaba ofendido y que podía no decir nada. Incluso le tomó la mano. Y dijo que si ella estaba bien, él estaría tranquilo. Y le propuso cenar juntos después de la escuela. Jo Myung estaba tan feliz que ni siquiera notó que Yonde tenía algo pegado en el cuello. Pero los planes cambiaron cuando el profesor dijo que el delegado se había enfermado, así que la encargada era Ju Myung, y le pidió que llevara las partituras a la clase de música. Jo Myung obedientemente lo hizo. En la clase había lugares para tocar, un piano y una pareja de traidores que se besaban en clase. Estaban tan ocupados el uno con el otro.
que ni siquiera notaron cuando entró alguien a la clase, y fue Ju Myung. Ella arrojó todas las partituras y salió corriendo. Yonde corrió tras ella para detenerla. Dijo que no lo hicieran, pero luego se tropezó. Después propuso alejarse y hablar. Prometió que todo lo explicaría. Pero, ¿qué había que explicar? De repente, Jo Myung se sobresaltó y le dio un fuerte golpe a Yonde en la cara. Tan fuerte que ese idiota cayó al suelo, retrocediendo unos metros. Jo Myung permaneció en silencio sobre él y se regocijó. Sentía su superioridad. Y luego dijo que la sorprendían tanto, añadió que también deberían golpearla una vez. Yonde juró que era su culpa y trató de demostrar que Ju Myung estaba equivocada y que podía explicarlo todo. Así que le propuso nuevamente hablar sin miradas ajenas. Ju Myung respondió que no sabía que él era un mentiroso abierto, y le dijo a Yonde que era un verdadero cobarde. Entonces salió otra traidora, interesándose en si Yonde estaba bien. Ese día alguien atropelló a Jong-do en la carretera. Era el mismo hombre que había atropellado a otro chico en la escuela. Yonde estaba tan apurado que solo se disculpó y siguió corriendo. Después de eso, un monstruo se abalanzó sobre Yonde. La karma llegó demasiado rápido esta vez. El profesor dijo a todos en la clase que se sentaran y abrieran los libros de texto. Pidió despertar a quien estaba durmiendo. Jo Myung no estaba durmiendo, estaba destrozada, ya que había sido traicionada por las personas que significaban todo para ella. Ahora no había nadie a su lado. De repente, alguien comenzó a llamarla. En la puerta de la clase estaba ese hombre loco y llamaba a Ju Myung. El hombre gritaba que no había tiempo y ordenó a todos que se fueran rápidamente. Jo Myung reconoció al hombre, ya que era su padre. De repente, toda la clase hizo ruido y salió hacia las ventanas. Miraban con entusiasmo lo que estaba sucediendo afuera, un horror. Parecía un gran acto de terrorismo, como si todos se hubieran vuelto locos y comenzaran a comportarse así. Los eventos regresaron a la realidad. Ju Myung dijo que odiaba a su padre con toda su alma, pero gracias a él pudo sobrevivir a este infierno. Sin embargo, nunca le perdonará el asesinato de su madre, aunque lo extrañaba mucho. Aunque le dolía más su madre, ¿qué más podía hacer? Él seguía siendo su padre. Cuando comprendió todo esto, y ya se había acostumbrado a este lugar, papá desapareció de repente, y no le dijo nada. Ella deseaba tanto encontrar respuestas, pues todo esto le rompía el corazón. Era demasiado joven para tales sufrimientos, y estaba tan enojada y ofendida con él. Los adolescentes regresaron a la casa. Entraron adentro, pero allí los recibieron vecinos asustados. Ella sostenía un garrote en las manos, pero se calmó al darse cuenta de quién había llegado. Pasó un tiempo, ya era de noche, y la niña hizo una pregunta. Dijo que en esa casa había muchas habitaciones, pero ¿por qué ese chico dormía allí? Estaba preocupada. Jo Myung respondió que no lo sabía. Tal vez simplemente se sentía cómodo allí. Jong-do dormía en el sofá, y su mochila seguía moviéndose con fuerza. Los eventos regresaron al pasado, donde Ju Myung caminaba con su padre. Él le enseñó todo y siempre la protegió. Entraron al apartamento y se acostaron a dormir. De repente, el padre no podía dormir y le preguntó a Ju Myung si ella ya estaba dormida. La niña ya estaba a punto de quedarse dormida, pero se despertó con sus palabras. El hombre dijo que la comida que habían recolectado, los duraznos enlatados, se estaban estropeando rápidamente, así que debían comerlos primero. Agregó que cuando era pequeña, a menudo tenía problemas estomacales y luego le contó dónde los había puesto y quería decirle algo más. Pero Ju Myung lo interrumpió y preguntó si era necesario hablar de eso ahora, ya que había un día siguiente y ella realmente quería dormir. Llegó un nuevo día. Jo Myung se despertó, pero su padre no estaba por ningún lado. Se levantó de la cama de un salto y comenzó a llamar a su padre. Los eventos regresaron a la realidad, donde Ju Myung estaba durmiendo. Ella lloraba en sueños. Entonces Jong-do entró, pero al escuchar que ella lloraba y dormía, decidió cerrar la puerta de nuevo, y siguió adelante. Sacó el teléfono de su madre y su tarjeta de identificación. Jong-do caminaba y miraba la foto de su madre, sin ver lo que tenía delante. De repente, una desconocida gritó fuerte, claramente asustada. Jong-do no entendía qué había pasado. Ella comenzó a disculparse y a tartamudear. Dijo que no sabía que había alguien allí. Luego dijo que Jong-do le había salvado la vida, pero ni siquiera se disculpó adecuadamente y se presentó. Se llamaba Min Soo-jong.
Ella le pidió que se preocupara por ella y Jong-do asintió inseguro. Luego, el adolescente mostró la foto de su madre y preguntó si ella la había visto. Min Soo-jong tomó la tarjeta, pero era la primera vez que la veía. Se disculpó porque realmente quería ayudar. De repente Jong-do notó algo. Resultó que había algo más allí. Chaogun-won, clínica de rehabilitación. Min Soo-jong se sorprendió de que el adolescente no supiera qué lugar era ese. Jong-do se sorprendió de por qué debía saberlo. Min Soo-jong intentó explicar, pero lo hizo de manera insegura. Dijo que había trabajado allí. Mientras tanto, Nuna caminaba por la casa. De repente, algo llamó su atención. Algo cerca de la silla. De la mochila de Jong-do asomaba una mano. Eso planteaba muchas preguntas. Luego, alguien comenzó a salir de allí. Era un niño que claramente tenía mucho calor dentro de esa mochila cerrada. Nuna lo vio. Se quedó paralizado y observó cómo sucedía. Min Soo-jong dijo que había trabajado mucho tiempo en ese hospital, pero últimamente estaba desempleada, y preguntó si su madre era paciente o trabajadora. Pero Jong-do estaba aturdido y dijo que no lo sabía. Probablemente no era nadie. Min Soo-jong preguntó para qué necesitaba entonces esa tarjeta. En el departamento donde ella trabajaba, se verificaba el estado físico de los pacientes. Por lo tanto, ella personalmente revisaba periódicamente a todos los enfermos y definitivamente la habría recordado si ella hubiera estado en tratamiento allí. Min Soo-jong dijo que no podían juzgar solo por una tarjeta. Tal vez su madre realmente no estuvo allí. Jong-do no entendía por qué su madre había ido al hospital. Tal vez le dolía algo. Min Soo-jong lo interrumpió y le pidió que se interesara por lo que lo unía a esa mujer. Jong-do dijo que era su hijo, y por eso le pidió que le contara todo sobre ese hospital. Min Soo-jong ahora entendía todo y pensaba por dónde empezar. De repente, escucharon unos ruidos extraños. Min Soo-jong, como siempre, se quedó paralizada y muy asustada. De la mochila salió Sam-shik. Estaba tosiendo fuertemente, inhalando aire con avidez. Nuna se quedó en silencio y miró. Sam-shik dijo que se sentía como si hubiera renacido. Luego su mirada se posó en Nuna, y Sam-shik saltó de repente. Después, se lanzó sobre el pobre niño que no entendía nada. Pero Sam-shik mordió la madera. Justo a tiempo, Joo-myung se despertó y salvó a Nuna. Ella le dijo a Sam-shik que esta vez realmente lo iba a acabar, y lo empujó bruscamente. Pero Sam-shik aterrizó sobre sus pies. Luego gritó a Nuna que hacía tiempo que no se veían. Mientras tanto, Jong-do salió corriendo al escuchar los gritos, pero Min Soo-jong se quedó temblando en la habitación. Cuando Jong-do vio lo que estaba sucediendo, se quedó sin palabras. Jo Mi-young se alegró de que ese pequeño monstruo hubiera regresado. Le dijo que no se hiciera pasar por humano, porque de él, ya sea humano o monstruo, solo había problemas. Ella levantó un tablón y golpeó a Sam-shik, pero el pequeño travieso logró saltar. Luego rebotó contra la puerta y se lanzó sobre Joo-myung. Jong-do corrió rápidamente a salvar a su amiga. Sam-shik abrió la boca para morder a Joo-myung. De repente, comenzó a temblar y se detuvo por alguna razón. Los eventos se trasladaron al pasado. Cuando aún era humano, su madre le dijo a Sam-shik que había ido al hospital con Ji-yu. Dijo que Ji-yu oía mal y no podía hablar. Pero si lo ayudaban, prometieron que Ji-yu se recuperaría. Así que la madre le pidió que cuidara de Ji-yu, incluso cuando ella no estuviera cerca. Preguntó si Sam-shik sería un buen hermano y el niño le prometió, porque Ji-yu era su única hermana menor. Se escuchó un silbido. Sam-shik corrió hacia su hermana y preguntó qué había pasado. Ella señaló la estantería superior. Sam-shik cruzó el umbral, pero cayó justo en la entrada. Le dolía, incluso quería llorar. Pero Ji-yu se rió tan fuerte que a Sam-shik también le dio alegría. Amaba a su hermana y le encantaba cuando ella reía. En la mesa había un montón de anuncios de niños desaparecidos. Sam-shik había desaparecido. La madre lloraba en la sala. Y Ji-yu silbaba en su habitación, pero nadie vino. Por eso ahora también silbaba, porque sabía que ahora vendrían. De sus ojos caían lágrimas. Y eso detuvo a todos, incluso a Sam-shik. Se volvió hacia su hermana y dijo inseguro, tartamudeando, que aquí estaba. Sam-shik soltó a Joo-myung y se dirigió hacia Ji-yu. Jong-do no podía creer de nuevo lo que veía. ¿Sam-shik había soltado a una persona así? Preguntó a su hermana si ella era su Ji-yu, su hermanita Ji-yu. La niña, por supuesto, guardó silencio y simplemente lloraba. Jong-do no podía creerlo. Incluso pensar en ello era aterrador. ¿Acaso se había convertido en un ser humano? En ese momento,
Jo Myung se levantó y corrió hacia Samshik con una tabla. Ella la levantó bruscamente. Samshik no tuvo tiempo de reaccionar. Solo pensaba en su hermana, a quien no había visto en mucho tiempo. Por eso Jo Myung pudo golpearlo en la cabeza esta vez. Samshik se sintió mal, espuma salió de su boca. El niño lloraba. Los eventos volvieron a trasladarse al pasado. Estaba sentado en una habitación que parecía un mini apartamento y lloraba. No era solo una habitación, era una especie de prisión. Trajeron una bandeja con el almuerzo. Un hombre se acercó al paciente número 32 y dijo que esta vez no tendría almuerzo. Samshik, con voz temblorosa, le dijo al desconocido que quería ir a casa y preguntó dónde estaba su mamá. El hombre se sorprendió y dijo que había oído que ese niño no tenía padres. Entonces le preguntó al niño si había escuchado lo que le dijeron. El hombre repitió que si Samshik quería ir a casa, no podía comer. Y si se comportaba bien y era obediente, su mamá vendría a buscarlo. Samshik dijo que había entendido todo. El médico hablaba por teléfono. Dijo que su objetivo no eran experimentos peligrosos, sino ayudar. Lo interrumpieron y le dijeron que devolviera al niño a sus padres rápidamente. Le gritaron al médico que era hipócrita realizar experimentos en niños sanos. El médico interrumpió y comenzó a gritar aún más fuerte que ellos no podían conocer el dolor que sentían los niños. Él lo sabía porque ya había visto a muchas personas. Toda su vida la había dedicado a identificar sus discapacidades y ahora intentaban quitarle eso. El médico fue interrumpido nuevamente y le pidieron que no obligara a repetir, ya que en ese momento estaba realizando un experimento en niños que no tenían discapacidades físicas. Y antes había hecho algo similar con ratones por su mezquindad. El médico juró que todo sería diferente, lo demostraría. Después de lo cual arrojó el teléfono y se quedó enojado junto a la mesa. Luego se dio la vuelta. Se acercó a la mesa de operaciones. Tomó una jeringa y medicamentos y quería inyectarlos en Samshik. De repente, el niño se despertó. Sus ojos, boca y piel se asemejaban a los de un monstruo. Después, Samshik despertó. Y despertó así en la calle. Se levantó y se fue. En el camino vio a un payaso con un caramelo en las manos. Y deseó tenerlo. Pero parecía que el payaso no estaba contento con eso e incluso temía a Samshik. El niño saltó y se lanzó hacia el caramelo. Estaban junto a un basurero. El payaso estaba sentado cerca. Y Samshik comía un helado. De repente escuchó algo. Pasaba Jong-do y llamó la atención de Samshik. Jong-do estaba atónito al ver al niño y preguntó quién era. Y esa pregunta desconcertó a Samshik. No sabía quién era. ¿Y quién era en realidad? Así que simplemente dijo que era el 32. Jong-do preguntó si lo llamaban Samshik. En coreano, 32 sonaba como Samship, por lo que a Jong-do le pareció que era Samshik. El niño no sabía si eso era verdad, pero lo creyó y dijo que se llamaba Samshik. Jong-do respondió que no preguntaba eso. Preguntó por qué podía hablar con el niño. Después de todo, él era un monstruo. Samshik se dirigió a Jong-do como Hyun y preguntó cómo podía saber eso. Los eventos regresaron a la realidad, donde Jong-do abría la puerta del sótano. Jo Myung preguntó cuál era su problema. Ella le gritó, ya que Samshik era definitivamente un monstruo, pero ¿por qué entonces Jong-do lo defendía? Si simplemente lo encerraban en el sótano, no habría menos problemas. Jo Myung le dijo a Jong-do que abriera los ojos, ya que Samshik había sido un problema desde el principio. Jong-do pidió a Min Soo-jong que subiera a la habitación con Ji-yu y tratara de explicarle a Ji-yu que su hermano estaba bien. Jo Myung se indignó porque Jong-do dijo, hermano. Preguntó si realmente pensaba que Samshik se había convertido en un ser humano. Se notaba que era un monstruo que se hacía pasar por humano. Jo Myung dijo que todos se habían vuelto locos y ella también estaba comenzando a hacerlo. Jong-do le pidió que se calmara, ya que Samshik no volvería a atacar. Era diferente de todos los monstruos que caminaban por las calles. Él ayudaba a Jong-do. Jo Myung dijo que él estaba loco, porque ese monstruo había intentado atacarla tantas veces. ¿Cómo podía estar tranquila? Dijo que podía estar bien con él, pero las personas normales como ella morirían y se convertirían en monstruos. Jong-do dijo que Jo Myung ya estaría muerta si no fuera por él y Samshik. Dijo que los recuerdos de la vida de Samshik comenzaban a regresar. Y Jong-do no quería que el niño supiera la verdad. Después de todo, habían matado a las personas que resultaron ser los padres de Ji-yu y Samshik. No tenían otra opción. Y en Samshik tampoco había nada más que comer personas. Por eso Jong-do pidió que le dieran una segunda oportunidad.
Después de todo, ellos también extrañaban a sus familias. Jong-do tomó una pala y decidió que era hora de sacar los cuerpos para ocultar las huellas del crimen. Incluso se disculpó con esos monstruos y prometió cuidar de su casa. Mientras tanto, Sam-shik ya se había despertado. Lo habían encerrado en una prisión. Jong-do le preguntó a Sam-shik cómo se había convertido en un ser humano, ya que solo le quedaba la cabeza. El niño respondió que hasta ese momento ni siquiera sabía que tenía una hermana menor. No podía recordar nada. Luego le dijo a Jong-do que tenía hambre. Dijo que quería algo delicioso y pensaba todo el tiempo en algo sabroso y comenzó a recordar. La sangre que había bebido de su mochila era muy sabrosa y luego comenzó a sentirse extraño y su cuerpo comenzó a crecer. Definitivamente fue por la sangre. Jong-do no podía entender nada. Sam-shik dijo que el adolescente comenzó a moverse de manera extraña y luego gritó, y Sam-shik comenzó a temblar en la mochila. Y luego la sangre comenzó a fluir. De repente Jong-do recordó lo que podría haber sido. Era horrible. Después de todo, Sam-shik había bebido su sangre. En Jong-do, todo su cuerpo se entumeció. No podía creerlo ni entenderlo. ¿Cómo pudo suceder eso? El cuerpo de Jong-do comenzó a temblar. ¿Quién era él en realidad, si un monstruo se había convertido en un ser humano después de beber su sangre? Entonces decidió que quería irse y le dijo a Sam-shik que volvería más tarde. El niño preguntó a dónde iba Hyun. Jong-do dijo que se sentía un poco mareado y necesitaba ir al baño, y le dijo que se quedara allí. Y el adolescente se fue. De repente, se detuvo y se volvió hacia Sam-shik. El niño no entendía nada. Estos adultos no podían manejar las cosas por sí mismos. Jong-do se acercó a Sam-shik y le dijo que si lo obedecía le traería más de esa deliciosa sangre. Sam-shik estaba muy feliz y quería beberla lo antes posible. Jong-do le pidió que primero prometiera obedecerlo, porque si no lo hacía y se lanzaba sobre las personas, Jong-do no podría cumplir su promesa. Mientras tanto, los eventos se trasladaron a la prisión de Jinam. Él le preguntó a la mujer, que era la madre de Jong-do, cómo se llamaba la persona que buscaba. Jinam dijo que podrían intentar buscarlo si ella sabía dónde lo había visto por última vez. Agregó que les daría la última oportunidad de verse antes de que la mujer muriera. Pero la mujer guardó silencio y eso irritó a Jinam. El guardia le dijo que ella siempre había estado callada desde que la trajeron allí. Pensaba que su hijo había muerto y que ella simplemente se había vuelto loca. Jinam dijo que eso era muy aburrido. Jinam salió al exterior. Observó desde lo alto hacia dónde podía ir. Buscó a Jong-do por todas partes, pero no estaba en ninguna parte. Sabía que Kim Jong-do estaba buscando a su madre, y Song Mi-ryeon. Esa mujer justo estaba llamando a alguien por el nombre de Jong-do. Así que resultaba que él todavía estaba vivo. Jinam entró en el autobús donde encontraron a Min Soo-jong y pensó que tal vez Jong-do estaba muerto después de todo. Jinam pensó que entre todos esos monstruos era difícil encontrar incluso una hormiga. Sería bueno encontrar a los que sobrevivieron, pero aún no podía dejar de pensar en ese chico. Jinam decidió que tenía que encontrarlo lo más rápido posible. Tenían mucho de qué hablar. Jinam regresó a su lugar. Comió lo que le habían preparado. En este lugar había una sensación de que se estaba llevando a cabo alguna construcción. Jinam agradeció al tío Gwang-pil por el delicioso almuerzo. De repente, escucharon ruidos fuertes. Gwang-pil dijo que había enviado al nuevo a limpiar y parecía que había regresado. Jinam decidió salir a la calle, ya que los sonidos provenían de allí. Comenzó a gritarle a un enorme monstruo, que no le hacía caso, mientras que al tío Gwang-pil le había costado mucho coser ese vestido. Jinam la regañó por exhibir su entrepierna. La Fundación Nangok había ganado notoriedad gracias a la construcción de varios centros de rehabilitación para niños. Recientemente, se había visto involucrada en escándalos sobre la desaparición de niños. El gobierno inició una investigación que reveló una serie de violaciones y acusaciones, pero no lograron encontrar a los niños desaparecidos. Sin embargo, gracias a las pistas de los residentes, los investigadores pudieron localizar a los niños. Estaban en una iglesia abandonada. El gobierno envió fuerzas especiales para registrar la iglesia. Eran sótanos, con condiciones horribles. Allí había niños que habían sido secuestrados y sobre los que se estaban realizando experimentos. Desafortunadamente, algunos niños aún no podían ser encontrados, pero seguían buscándolos. Jinam preguntó al gigantesco monstruo si ya había comido suficiente.
Le dijo que él y el tío Wang Pil habían trabajado arduamente para guardar comida para ella. Pero todos los esfuerzos eran en vano. Así que le dijo que la próxima vez se quedaría sin plato principal. Hablaba con ella como si fuera una persona, y dijo que casi había olvidado mencionar que recientemente conoció a un chico que se parecía a ella. Jinam continuó diciendo que no estaba seguro, pero ese chico podría ser como ellos y tener el corazón de un monstruo. Dijo que esos desechos de la Fundación Nangok, a quienes estaban buscando, ese chico podría saber dónde estaban. Le preguntó al monstruo qué pensaba. El monstruo no respondió, pero Jinam decidió que ella pensaba que estaban muertos. Entonces Jinam preguntó por qué esos desechos los habían hecho así. ¿No había otras opciones? ¿Y por qué ellos? De repente, el monstruo se levantó y se fue. Jinam le preguntó si ya se iba, pero por supuesto ella no le respondió. Jinam dijo que aún no habían terminado y preguntó cuándo volvería. Mientras tanto, Jinam regresó y preguntó por qué el tío estaba solo. El tío preguntó qué había pasado con el nuevo al que le había dicho que limpiara afuera. Jinam dijo que había muerto. El tío respondió que así no podía continuar y preguntó si el señor tenía algo planeado con ese monstruo. Jinam se indignó porque lo llamó monstruo. El tío preguntó cómo más se podía llamar a ese gigante. Jinam dijo que le parecía que había dejado que el tío se pasara de la raya y preguntó si era su culpa. Guang Pil preguntó qué quería decir el señor, pero fue interrumpido. Jinam preguntó si el tío quería llamarlo monstruo. Guang Pil comenzó a preocuparse mucho y preferiría no decir nada más, pero se disculpó por no haberlo pensado. De repente Jinam se rió y dijo que solo estaba bromeando. Luego le dijo que no se ofendiera, pero que fuera más cuidadoso con sus palabras, ya que el tío sabía que el chico era muy sensible a eso. Y entonces Jinam salió. Jinam pensó que había pasado demasiado tiempo y si no continuaba la búsqueda, esos desechos de la fundación sobrevivirían y a él también. Esperaba que esos malos aún estuvieran vivos y entonces podría matarlos con sus propias manos cuando todo terminara. Jinam dijo que la sacaría del cuerpo del monstruo. Luego llamó a ese gigante como Nuna. En el baño de hombres, los adolescentes discutían por qué esos desechos blancos se habían transferido a su escuela. Uno dijo que su escuela era un agujero para tales. Otro dijo que realmente había matado a todos ellos. El chico dijo que conocía a uno de esos blancos que se había transferido a la escuela de su hermano y que ese desecho había golpeado a 3 estudiantes sin razón. Dijo que tenía escalofríos porque nadie notaba a esos discapacitados. Eran como fantasmas. De repente, apareció justo ese mismo discapacitado blanco. Era Jinam y no entendía por qué lo miraban así. Luego se fue tranquilamente a lavarse las manos. Caminaba por el pasillo. De repente, lo llamaron desde detrás, una rubia. Eran esos chicos y uno era muy agresivo, y preguntó por qué esos monstruos estaban en su escuela. Dijo que deberían estar en aislamiento y le sugirió a Jinam que abandonara la escuela y no se interpusiera en su camino. Jinam preguntó tranquilamente qué había hecho. Y entonces ese chico loco comenzó a gritarle a Jinam que no lo irritara y que se fuera a donde lo mantenían. Después de eso, quiso golpear a Jinam, pero alguien lo detuvo. Bueno, sí, en la escuela de su hermano, golpearon a 3 estudiantes sin razón. Era una chica, apenas podía sostener la mano de ese desecho, pero él gritaba tan fuerte como si lo estuvieran golpeando. Después de ese llanto de perro, finalmente ella soltó su mano. El desecho la llamó otra rubia y dijo que era tan fuerte porque también era un monstruo. Ella se rió de eso y dijo que su cara ahora se veía más pálida que el color del cabello de Jinam. Se burlaba del chico duro y su ego inflado no podía soportarlo. Y por eso simplemente se fue, empujando a Jinam, alejándose de la vergüenza y llamándolos perdedores. Ella le dijo a Jinam que ese desecho era un idiota, ya que incluso un ciego vería que ella tenía el cabello rosa, no blanco, y bromeó que esos cobardes huyeron muy rápido. Jinam preguntó si era verdad que eran monstruos, a lo que ella respondió que eran diferentes a los demás, pero ya habían pasado 10 años desde que los salvaron. Jinam preguntó por qué sus padres aún no lo habían recogido, a lo que ella respondió con cautela que tal vez él no tuviera padres. El chico dijo que intentaría encontrarlos. Le interesaba saber si lo habían abandonado porque realmente era un monstruo. Quería saber la razón. Ella lo llamó tonto, ya que había muchas otras razones y no pensaba que lo hubieran abandonado solo porque era un monstruo. Y dijo que no olvidara que había niños que fueron abandonados inmediatamente después de nacer, así como ella.
Jinam se disculpó, pero parecía que a ella no le importaba. Dijo que no importaba si estaban relacionados por sangre o no, pero la verdadera familia es la que está cerca y te protege. Así que le ofreció ser su familia. Jinam estaba en shock, pero a ella no le interesaba y dijo que valía la pena celebrarlo y propuso salir a pasear. Se dirigieron al centro comercial. Ella preguntó a dónde irían y añadió que estaba muy contenta. Luego tomó a Jinam de la mano, quien aún no podía asimilar que ahora eran familia, y lo llevó de compras. Dijo que el color verde le quedaba bien, pero Jinam le dijo a Nuna que no tenía dinero. Nuna dijo que no se preocupara, porque su hermana tenía mucho dinero. Se pintó los labios con lápiz labial y preguntó si le quedaba bien. Jinam se sonrojó de repente y asintió tímidamente. Luego se fueron a jugar. Jinam preguntó cuándo se irían, mientras Nuna se divertía cerca de la máquina. Ella dijo que tenía que conseguir al menos un juguete y sin él no iría a ninguna parte. Jinam dijo que estaba gastando demasiado dinero. De repente Jinam escuchó algo. Un hombre dijo que estaban en la sala de juegos del gran almacén. Informó por radio que los había encontrado. Repitió que había encontrado a los últimos dos niños. Jinam le dijo a Nuna que iría al baño. Se alejó con cuidado. Frío sudor corría por su rostro. De repente, se escucharon gritos. ¿Era Nuna? Realmente era Nuna, pero solo estaba emocionada por la rana que finalmente había sacado de la máquina. Jinam dijo que la había asustado, y al doblar la esquina tampoco encontró a nadie. Era extraño. Pensó que tal vez solo le había parecido. Los adolescentes regresaban a casa y discutían sobre ese día. Jinam dijo que Nuna había gastado mucho dinero y se preocupaba por ella. Así que preguntó cuánto dinero recibía de sus padres adoptivos y si tenían una buena relación. Pero Nuna dijo que eso no tenía sentido. No hablaban mucho con ella, solo le daban dinero y ya. Dijo que a sus padres no les importaba a ella y a ella tampoco. Soñaba con irse de ellos cuando creciera. Y entonces le propuso a Jinam vivir juntos, ya que eran una verdadera familia. Jinam estaba en shock y dijo que nunca había pensado en eso. Nuna preguntó si su rostro se había sonrojado a menudo hoy. Jinam se sonrojó aún más y entonces Nuna se despidió de él, agradeciéndole por el paseo. El chico se quedó en estado de shock un tiempo y pensó en la idea de vivir junto a Nuna, porque eran familia. De repente Jinam vio algo. A ese hombre ya lo había visto, así que decidió seguirlo e incluso lo llamó. Lo siguió y le preguntó por qué el desconocido huía de él. De repente, el hombre entró en un callejón sin salida. No había a dónde escapar. Jinam preguntó quién era y por qué los estaba siguiendo. De repente, el hombre comenzó a gritar y a correr. Pero Jinam lo agarró del cuello y lo clavó contra la pared, exigiendo explicaciones. El hombre pidió que lo dejaran ir, ya que simplemente estaba haciendo lo que le habían dicho. Jinam le gritó que era del fondo Nagnok y exigió que dijera dónde estaban esos desechos ahora. De repente, por la radio dijeron que la ubicación del objetivo estaba en el segundo piso, cerca de las escaleras, y que habían atrapado a la niña. Las puertas se abrieron. Nuna estaba en estado de shock y no entendía qué estaba sucediendo. Frente a ella había un hombre con un bate. Cuando Jinam escuchó la radio, inmediatamente soltó el cuello del hombre. De repente, llegó el mismo hombre con el bate y le gritaron que lo habían llamado tantas veces por la radio, pero él había tardado tanto. Jinam esperaba con cautela a ver qué iba a suceder. Había dos personas con máscaras y gorras. Jinam tomó su paquete y le dijo al desconocido que se había equivocado. Dijo que le había repetido varias veces que no era a quien buscaban, pero no lo escucharon. Hubo algún malentendido por eso, y por eso dijo que simplemente se iría, de lo contrario sus padres se preocuparían. De repente, lo detuvieron y no lo dejaron seguir. Le pidieron que dejara de jugar con ellos. La mujer que quería secuestrar a Jinam yacía con una herida en la cabeza, y cerca estaba ese hombre. Mientras tanto, Nuna intentaba alejarse del desconocido, pero él la seguía. Entonces ella saltó. Después, golpeó a ese desecho con la pierna en la barbilla. Él quiso devolverle el golpe, pero Nuna se esquivó. Después, le devolvió el golpe con la mano. Entonces el hombre la llamó asquerosa y se lanzó hacia ella con el bate. Pero Nuna lo golpeó una vez más con la pierna, y tan fuerte que el desecho cayó de cabeza al suelo. Nuna se dio la vuelta y dijo que la gente era muy agresiva. De repente, notó a alguien, una niña con cabello azul pálido. Ella le preguntó a Nuna cómo estaba, y con esa pregunta, su sangre se heló. Después de eso, Nuna cayó desde el alto piso.
La desconocida llamó a todos idiotas, ya que pidió atraparlos vivos, y así resultó. Ordenó que revisaran el cuerpo de Nuna para ver si realmente estaba muerta. Mientras tanto, Ji-nam regresaba. Subió las escaleras. Quería encontrar a Nuna, pero solo encontró su juguete. De repente, vio como dos personas llevaban a alguien, y era definitivamente su Nuna. Gritó para que esos desechos se detuvieran. De repente, Ji-nam se detuvo, porque estaba en estado de shock. Recordó su rostro. Se quedó sin palabras. Preguntó por qué ella hacía eso. La desconocida dijo que ya lo había pensado, que el segundo era precisamente Ji-nam. Después, dijo que no habría pensado que él se aferraría como un chicle. Agregó que nada había cambiado desde entonces. Se acercó a Ji-nam y dijo que había recibido otra tarea, se estaba llevando a cabo un nuevo experimento y necesitaban su cabello rosado. Pero del blanco se podían deshacer, y preguntó si Ji-nam entendía de qué hablaba. De repente, el chico saltó y golpeó a la chica sin esperar tal reacción de sí mismo. Fue un golpe muy tímido, pero ella lo interceptó y dijo que parecía que Ji-nam había ganado fuerza. Entonces el chico golpeó una vez más con la pierna, pero esta vez tampoco funcionó. Cuando aterrizó, lo agarraron por la cara y lo estrellaron contra el suelo. Ella dijo que recientemente habían descubierto que incluso monstruos como ellos, que parecían inmortales, podían morir. Y agregó que resultó ser más fácil de lo que pensaba. Solo había que golpear hasta que la cabeza estuviera hecha trizas. Y ella se abalanzó sobre Ji-nam. De repente, Nuna la detuvo y le pidió que se detuviera. Ella suplicó a Sejong que se detuviera. Pero Sejong solo dijo que la regeneración de Nuna era impresionante, y por eso entendió por qué pidieron que la llevaran a ella. Pero dijo que suplicar no tenía sentido porque era una orden. Sejong agregó que Nuna sabía lo que pasaría si no cumplía la orden. De repente, Ji-nam despertó y dijo que aún no habían terminado y que Sejong no se llevaría a Nuna. Ji-nam comenzó a gritar por alguna razón. Gritaba a Nuna, preguntándole qué le estaba haciendo. Sejong observaba en silencio cómo Ji-nam gritaba horriblemente de dolor. El chico tenía todas las extremidades rotas y su cuerpo temblaba, incluso las manos. Nuna se acercó a Sejong y le dijo que Ji-nam no podría levantarse por mucho tiempo y le pidió que lo dejara. Suplicó para que Sejong dijera que no lo había visto. Solo necesitaban a ella. Las lágrimas corrían por los ojos de Nuna. Sejong dijo que era muy extraño, pero aceptó. Pero amenazó con la muerte de ambos si Nuna pensaba en alguna tontería. Después, dijo que el apego era una cosa terrible, y luego agregó que incluso a una persona como ella le costaba negarse a un viejo amigo. Sejong dijo que era hora de irse, y llamó a Nuna por el nombre Kwon Yerim. Ji-nam pidió que Nuna no se fuera sola, ya que allí era demasiado peligroso, y querían vengarse juntos. Pero sus gritos no interesaron a nadie. Las puertas se cerraron. Ji-nam gritaba tan fuerte y pedía ayuda. Gritaba que habían secuestrado a una persona, pero nadie lo escuchaba. Nuna ni siquiera se dio la vuelta. No quería que vieran sus lágrimas. Y el coche se fue. Solo quedó el juguete de Nuna. Y el corazón roto de Ji-nam. Había perdido a su familia. De nuevo. De repente Ji-nam encontró una gran casa. Y le dio curiosidad si había alguien viviendo allí. Dentro, Ji-yu se peinaba y decía que todo estaría bien con su hermano. Min Soo-yeon dijo que Sam-shik solo quería comprobar si estaba bien, aunque ella misma no creía en eso. Pero a Ji-yu le alegraba, ya que había llorado mucho. De repente, Min Soo-yeon escuchó algunos ruidos. Jo-myung también los escuchó. Decidió que él ya había regresado. Y quería abrir la puerta, pero luego se detuvo, ya que él tenía la llave. Entonces, ¿para qué golpear? De repente, alguien rompió la ventana de golpe. Los ojos de Jo-myung se abrieron de par en par, y su corazón latió rápidamente. Mientras tanto, alimentaban al monstruo con sangre. Jong-do estaba realizando experimentos en otro monstruo, pero no estaba sucediendo nada, ninguna reacción. Ahora Jong-do tenía aún más preguntas sobre por qué Sam-shik se había convertido en humano después de la sangre. Jong-do pensó por qué le importaba, como si pudiera convertirse en algún héroe que salvaría a la humanidad. Incluso si todo volviera, su vida no sería muy diferente. De repente, Jong-do escuchó algunos gritos y un estruendo. Era Ji-nam. Estaba recorriendo la casa. Jo-myung se escondió detrás de la pared y mantuvo un cuchillo listo. Ji-nam recorrió la casa, pero no encontró nada, así que se sentó a la mesa y comió una barra de chocolate.
Dijo que debido a la gran cantidad de comida, entendía que alguien había vivido allí durante mucho tiempo. Continuó diciendo que soñaba de niño con vivir en una casa tan grande como esta. Luego Ji-nam miró a un lado y dijo que el dueño parecía avergonzado de mostrarse. Jo-myung observaba en silencio. Mientras tanto, Ji-nam subía las escaleras. Abrió la puerta del segundo piso. En la habitación estaban Ji-yu y Min Soo-jong, se habían escondido y trataban de no respirar. De repente, Ji-nam notó algo. Un cuchillo volaba hacia él. La sangre salpicó en el suelo. Ji-nam detuvo el cuchillo con su mano y preguntó tranquilamente si Ju-myung estaba con ese chico. Luego dijo que probablemente estaba sorprendida de verlo, ya que pensaba que Ji-nam había quedado sin cabeza. Por la expresión de Ju-myung en su rostro, estaba claro que estaba en shock. Ji-nam preguntó si realmente pensaba que la herida del cuchillo le haría daño de alguna manera. Después de eso, simplemente sacó la mano sin siquiera gemir. Y luego se acercó a Ju-myung y preguntó si todas las personas eran tan tontas. Mientras tanto, Jong-do corría rápidamente hacia la casa. Cuando llegó a casa, lo recibieron de inmediato con preguntas. Ji-nam estaba arriba y preguntó si Jong-do había llegado. Dijo que ya había comenzado a extrañarlo. En ese momento, el cabello de Jong-do se erizó y su corazón latía rápidamente.